Hola de nuevo, estamos aquí en nuestro tutorial ya número 5. Comenzamos. Bienvenidos a mi canal Guayú y más cositas. Soy Mari Carmen, para quien no me conozca, y estamos tejiendo un círculo, una cenefa circular muy bonita. Estamos ya en la vuelta 19. Quiero corregir una cosita. En esta vuelta 18, esta que estoy aquí acabando o que he acabado ya, en el tutorial anterior, en esta vuelta, el subtítulo lo escribí mal. Lo hicimos bien, ¿eh? Entonces, guiaros por los puntos que sí hemos hecho punto a punto, las cantidades que hemos hecho, pero no os fijéis mucho en el subtítulo que escribí porque creo que lo escribí mal. Puse 3 puntos en azul marino y luego puse un punto más un aumento más un punto en el intermedio, cuando en verdad eran 2 puntos, un aumento y otros 2 puntos. Y ahí yo me equivoqué. Entonces, corrigiendo esto, ya vamos a dar comienzo a nuestra nueva vuelta 19. Espero que eso no os haya causado confusión. Sí, os pido disculpas por mi error. Al escribirlo lo escribí mal, pero bueno, al hacerlo lo hicimos bien. Bueno, comenzamos nuestra vuelta 19. Volvemos a poner nuestros aumentos aquí en esta cenefita de en medio, ¿vale? Vamos a hacer 2 puntos. Voy a poner el marcador. Hemos hecho 1, 2. Vamos a hacer el aumento aquí. 2 puntos en el mismo punto. Y nos quedan 3 puntos en este color. 1, 2 y 3. Cambiamos al azul marino. Y vamos a hacer 2 puntos. 1 y 2. Cambiamos al azul intermedio. Y hacemos 3 puntos. 1 sobre el azul marino de la vuelta anterior, más 2. Ya tenemos los 3. Y aquí vamos a introducir el blanco. Nuestro hilo blanco lo tenemos aquí. Vamos a colocarlo por aquí. Y lo cerramos en blanco para hacer 2 puntos. 1 y 2. Aquí todos los cabitos los vamos metiendo por dentro. El segundo no lo cerramos. Volvemos al azul intermedio para hacer otros 3 puntos. 1, 2, 3. Cambiamos al azul marino. Hacemos 2 puntos. 1 y 2, que lo cerramos con el azul
medio o el más clarito que tenemos en este momento. Y ahora aquí volvemos a repetir de nuevo lo mismo que hemos hecho antes. Hicimos 2 puntos, 1 y 2, un aumento, y 3 puntos que nos quedan. 1, 2 y 3. Volvemos a cambiar al azul marino. Hacemos 2 puntos. Estamos ya en nuestro segundo segmento. 1 y 2. Cambiamos al azul medio. Hacemos 3 puntos. 1, 2 y 3. Cogemos el blanco. Hacemos 2 puntos. 1, 2. Volvemos al azul intermedio. Hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Retomamos el azul marino. Hacemos 2 puntos. Y volvemos a comenzar. Cerrando con el azul medio o más clarito que tenemos. Para volver a comenzar de nuevo el segmento. Y así es como nos va quedando esta vuelta. Bien, esta vuelta aquí la hemos comenzado 2 puntos. En el azul medio vamos a trabajar 2 puntos, un aumento, 3 puntos. 2 puntos en azul marino, 3 puntos en el azul intermedio, 2 en blanco, 3 en el intermedio, 2 en el marino. Y volvemos a comenzar de nuevo. Y ahora aquí hemos llegado aquí, pues esto mismo lo vamos a repetir hasta dar toda la vuelta. Estamos en la vuelta 20. Hacemos nuestro primer punto para marcar. Y aquí vamos a hacer punto por punto en este color, que tenemos un total de 7 puntos. Que son 2, 3, 4, 5. 6. A ver, quédate ahí quietecito. Y 7. Cambiamos al azul marino. Antes hemos hecho 2 puntos en azul marino. Ahora vamos a hacer uno solo. Si me deja ahora. Vamos a hacer un punto en azul marino. Lo cerramos con el azul intermedio. Hacemos 3 puntos. 1, 2,
3 y cambiamos al blanco. Es decir, este lo cerramos ya en blanco. Así, ahora. Y hacemos un punto blanco. Y el aumento se lo vamos a hacer aquí. 1 y 2 en el mismo punto. Y 2 puntos más. Aquí. Y este puntito de aquí lo vamos a hacer también en blanco. ¿Vale? Volvemos a cambiar al azul intermedio para volver a hacer los 3 puntos que hemos hecho a este lado. 1, 2, 3. Cambiamos al azul marino. Hacemos un puntito. Que lo empezamos pero no lo cerramos. Lo vamos a cerrar con el siguiente color. El siguiente color es el azul más clarito que tenemos en este momento. Aquí. Y volvemos a repetir lo mismo que hemos hecho al principio. Es decir, 7 puntos. 7 puntos en azul medio. Un punto en azul marino. 3 en azul intermedio. Hemos hecho un punto en blanco, un aumento y 2 puntos en blanco. 3 puntos en el intermedio, 1 en el marino y volveríamos a comenzar aquí. Y llegamos a nuestra vuelta 21. Nuestra vuelta 21, aquí vamos a hacer 7 puntos en este color, en este azul medio, es decir, punto por punto, ¿vale? Aquí no hacemos aumento de momento, hacemos un punto por cada punto. Yo voy despacito para que puedan ver cómo vamos cogiendo bien los puntos, cómo vamos metiendo bien las hebras. En este último punto cambiamos, ya no vamos a cambiar al azul marino, vamos a cambiar al intermedio, a este de aquí, porque el azul ya en la vuelta anterior hacíamos un punto. Eso significa que ya hemos acabado con el azul marino. Hacemos 1, 2 y 3 y pasamos al blanco. Ahora con el blanco vamos a hacer 3 puntos. Así. 1, 2, 3, un aumento. 1 y 2 en el mismo punto. Y otros 3 puntos sencillos también en blanco. Y volvemos a cambiar al azul intermedio. Y como con el azul marino ya hemos acabado, pues lo vamos a quitar. Pero lo vamos a quitar de esta forma. Vamos a tirar un poquito de la hebra. Tiramos. Cortamos y reacomodamos.
y de una vez se nos queda escondidita la hebra. Antes, las otras veces que yo he quitado colores, las cortaba aquí mismo y luego seguía con el cabito. Pero lo hice a propósito para que viéramos la diferencia entre dejar el cabito aquí, que luego se nos queda por detrás y es un encordio y tenemos que estar recortando, como por ejemplo este de aquí, ¿sí ven? Este cabito ahí. Bueno, pues haciéndolo de esta otra forma es más cómodo. Solo tenemos que tirar un poquito de la hebra, cortamos, reacomodamos y solita se nos queda ya escondida ahí dentro. Otra cosita más. Eso ya lo habíamos hecho antes, pero no está mal repetirlo. Bueno, estamos en 3 puntos en este azul intermedio. 1, 2 y 3 y cambiamos al azul clarito y hacemos nuestros 7 puntos en este azul clarito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambiamos al azul intermedio. Que ahora es el más oscuro de los que tenemos. Bueno, pues hacemos 3 puntos en este azulón. 1, 2, 3. Cambiamos al blanco. Yo estoy repitiendo el segmento, ¿sí? Para que lo veamos. Y hacemos 1, 2, 3. Aquí. 3 y un aumento. 1 y 2. Uf. A ver. Y 3 puntos más en blanco. 1, 2, 3. Cambiamos al azul intermedio o azul oscuro de los que tenemos. Hacemos 3 puntos. 1, 2 y 3. Y cambiamos de nuevo al azul clarito para volver a comenzar el nuevo segmento. Pues así es como va quedando. Aquí se nos ha quedado un hilito que se ve a través, pero eso lo podemos solucionar fácil. Así es como va quedando. ¡Qué bonito! ¡Cómo me gusta! Pues así va quedando nuestro círculo. A mí me encanta, me gusta muchísimo cómo está quedando. ¿Qué os parece? ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué lindo está quedando! Me gusta mucho. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí por hoy. Se nos acaba el tiempo. Nos vemos en el siguiente tutorial, que ya sería el tutorial 6. Y mucho ánimo. Venga. Feliz tejido, feliz día para todas y todos. Y nos vemos. Hasta luego.